Isabel Miranda de Wallace, ya que voy encarrerada, ¿verdad? Y es que, a ver, a la señora Wallace se le ha denunciado en más de una ocasión. ¿Qué ha dicho la Fiscalía General de la República? Que no han encontrado elementos en contra de Isabel Miranda de Wallace. ¿Por qué? Pareciera que la Fiscalía toma como literal el, pues, ¿qué peso más va a tener? ¿Qué pesa más? La voz de alguien que está en prisión por un delito que habría cometido, que todavía no lo sentencio, pero que ahí está. O la de una señora que sin tener ningún cargo en el Poder Judicial, sin estar en la policía, nada, absolutamente nada, intervino en cual caso pudo a través de las víctimas. Es una señora que asesoraba a las víctimas y les decía cómo actuar las víctimas, y que es absurdo que la Fiscalía ni siquiera haya podido establecer una duda razonable sobre el caso propio de Isabel Miranda de Wallace, y dudar sobre una gota de sangre, y dudar, y ni siquiera pudieron encontrar las actas de nacimiento diversas de la víctima, que sería en este caso, bueno, el hijo de Isabel Miranda de Wallace, la presunta víctima, y que al final quienes encontraron todos esos elementos fueran los periodistas. Qué lógico es para la Fiscalía General de la República decir es que no hay elementos, cuando ni siquiera investigó. Ahora, es un hecho que esta fiscalía heredó muchas cosas de la Procuraduría, ¿no? Heredó malas prácticas, heredó malos funcionarios, heredó casos abiertos, heredó casos sin sentencias y heredó N cantidad de corrupción e impunidad dentro del propio sistema. La pregunta es simple: ¿de qué te sirve hacer reformas al Poder Judicial o de qué te sirve implementar una Guardia Nacional cuando al final la entidad, el organismo encargado de investigar el delito y dar sentencia hace exactamente lo opuesto y termina liberando al culpable y encarcelando al inocente porque alguien tiene que pagar? Esa ha sido una premisa constante en este país: el alguien tiene que pagar. No precisamente el criminal, porque el criminal podría perfectamente tener el dinero para pagar la libertad, pagarle a un juez, pagar su fianza, pagar un amparo, dejar ese depósito, que es lo que te dan a cambio del amparo, lo que das a cambio del amparo, comprar al Ministerio Público para que se hagan guajes y no investiguen. Hay una cantidad, ¿no? Es un menú muy grande, así como quiere salir usted impune, aquí está el menú y están los costos, cáigale. Pues por allá anda la situación. Y me queda claro que eso lo viene arrastrando la Fiscalía. Va, jalo. Pero, ¿no que ya cambiamos? ¿No que la Fiscalía ya cambió? El presidente le tiene mucha confianza a Alejandro Gertz Manero. Pero, ¿qué ha hecho Alejandro Gertz Manero al interior de la Fiscalía? Hace unos meses le mandé una solicitud de información a la Fiscalía para preguntarle, le preguntamos, ¿cuántas carpetas de investigación habrían iniciado? ¿Cuántos procedimientos internos habrían iniciado por la incorporación muy mala, más bien por la mala incorporación de carpetas de investigación? Es algo en lo que Gertz Manero insistió en cuanto llegó a la Fiscalía, que no podíamos simplemente pasar por alto una carpeta de investigación mal hecha, porque eso no garantizaba la justicia. Y dijo Gertz Manero que eso se tenía que sancionar e investigar. Pregunta del millón: ¿cuántos procedimientos internos ha realizado la Fiscalía General de la República para sancionar personal, agentes investigadores, policía de investigación, al MP o a quien se haya encargado de integrar mal carpetas de investigación? No sabemos. Es la fecha en que no sabemos. Teóricamente, Gertz Manero ya tendría que haber entregado el informe de la Fiscalía del 2020. Solamente tenemos el del 2019, pero no tenemos el del 2020. Espero que en estos días no vayamos a terminar el 2021 sin el informe del 2020, por cierto. Pero en febrero aproximadamente es cuando la Fiscalía están entregando los informes, febrero, marzo. Estamos ya casi agosto y no ha llegado ese informe del 2020, en donde podría venir esa gloriosa respuesta. No ha pasado. ¿Qué es el problema aquí? Es muy grande y es muy robusto. Lo he mencionado una y otra vez. El caso de Brenda Quevedo, ella ya está registrada
en el Registro Nacional de Víctimas. A ella ya se le reconoció como víctima. Una mesa de trabajo de las Naciones Unidas exige o sugiere, porque no exigen, le sugiere a la Fiscalía General de la República, al gobierno mexicano, que reconozcan la calidad de víctima de Brenda Quevedo y la liberen de forma inmediata. Eso no ha pasado. Y aguas, porque la Secretaría de Gobernación, en conferencia de prensa, reconoció y dijo que iban a aceptar la recomendación de la mesa de trabajo. ¿Y qué pasó? Brenda sigue en prisión. Y la audiencia que le daba esa posibilidad quizás de salir en libertad, se difiere y no le han dado fecha para una nueva audiencia. El caso de Israel Vallarta, con protocolos de Estambul encima, con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Fiscalía General de la República que le reconozcan la calidad de víctima, que por favor ya lo atiendan, que le reparen el daño y que lo dejen en libertad, no ha servido. Entonces tenemos a Israel Vallarta y él apelando a que es inocente, buscando comprobar su inocencia en un procedimiento en el que él ya tendría que haber quedado en libertad. No ha pasado. Pablo Solórzano, exactamente lo mismo. Pablo Solórzano es a quien acusaron por el asesinato del hijo de Martí. Él tiene una versión muy distinta. Nos mandó una carta no hace mucho que leímos en este espacio y Pablo Solórzano incluso pudo hablar con el papá, con Alejandro Martí, y le dijo que no era responsable, y el padre, en el entendido de que él no es el responsable, lo reconoce, que no es el responsable. Pero como él era policía y lo incriminaron los policías, pues ahí lo tienen. Pablo Solórzano exactamente en la misma situación. El asunto es que estos son 3 casos de los más mediáticos. El caso de Brenda tiene a muchos otros más. No solamente es Brenda, son muchos otros que estuvieron involucrados en el presunto homicidio de Hugo Alberto Wallace, que bueno, hay versiones que dicen que ya lo vieron, que está unos que dicen que está en Acapulco, otros que hablaron 2 años después con él, y son versiones que la Fiscalía no ha investigado, pero por nada del mundo, no han hecho mayor trabajo, y como son casos ya muy viejos, el pretexto es que no tenemos, es que se acabó, es que ya no hay, es que las pruebas, es que los elementos, no hay nada. Lamentablemente esto que estamos viendo, ese es el ejemplo de cómo se ha practicado la justicia en el país, y ese es el problema más grande y es a lo que quiero llegar. Estos solamente son 3 mediáticos, pero atrás de ellos, ¿cuántos otros no hay? ¿Cuántas otras personas que están ahí por delitos menores incluso están purgando condenas por delitos que no cometieron solamente porque eran pobres? ¿Cuántas personas que están ahí dentro fueron incriminadas para cubrir a uno más grande, a uno más choncho, que está en las calles, feliz de la vida, sin mayor problema, sin temor a Dios, porque ya hay alguien purgando su condena en prisión? ¿Cuántos casos así hay en el país? No es solamente sin sentencia. Estamos hablando de gente inocente purgando condenas que no les corresponden. Ese es el problema. Uno de los principales problemas en México y en realidad en el mundo, pero creo que estamos en miras de una administración que tiene las ganas de sacar adelante estos casos y de que se llegue a una justicia verdadera. Porque yo no entiendo cuál es el sentido de la justicia en tener a los criminales reales en las calles y tener gente inocente purgando sus condenas en las prisiones. Eso es lo que en realidad están destapando estos casos. Lo de los montajes no es nuevo. Lo que pasó con el montaje de Vallarta fue, digamos, la institucionalización del montaje, la profesionalización del montaje, el cómo ahora lo hacían en vivo, porque los medios siempre fueron parte de, ¿no? Tampoco es extraño. Los medios aquí en México, agachados al sistema, que si primero porque los amenazaban y después porque les empezó a gustar, que venía con grandes fajos de lana, se volvieron oficialistas. Entonces, divulgaban la información que les compartía la Fiscalía, buscaban tener la toma exclusiva o participaban. ¿Por qué? Cuando es verdad, ¿cuáles son las áreas? Sin hacer mayor investigación. Los grandes medios de comunicación se encargaron de darle foco, de darle seguimiento, de darle show mediático a lo que hacían las autoridades, y ahora osan a llamar a los que promueven o buscan enaltecer los logros del presidente una prensa oficialista. Creo que no hay cara para hacer eso. Pero en ese sentido va todo este dilema, porque
lo hemos denunciado, lo hemos reportado, se ha investigado, se ha llevado a la mañanera y 3 años después, aquí seguimos. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el presidente López Obrador sobre estos casos particularmente, sobre este cuestionamiento, más que cuestionamiento, es esta promesa de justicia, porque se están violando derechos humanos. El presidente López Obrador prometió que iba a ir la próxima semana Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas a dar resultados sobre Wallace, pero repito, no solamente es Wallace, ella es el pico del iceberg de todo lo que en realidad se ha vivido en este país, que no solo con una consulta se resuelve. Vamos a ver, escuchar. Bueno, pues es tan contundente lo que están planteando, tan fuerte sobre derechos humanos, que le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez y a Alejandro Encinas que vengan aquí la semana que viene para tratar estos asuntos y que no nos vengan a informar, sino que ya vengan a decirnos qué se está haciendo y qué más se va a hacer para atender estas demandas de justicia, si les parece. Perdón, faltan ustedes dos. Bueno, pero ya está la compañera. Miren, le estoy compartiendo aquí al equipo las respuestas de Isabel Miranda de Wallace, porque evidentemente la señora ya reaccionó. Esto es de esperarse. Son varios tweets los que ha hecho, los que ha puesto ya Isabel Miranda de Wallace a estas alturas, a estas horas, porque evidentemente lo que ella está buscando y lo que ella sigue buscando es que la señora rentó el departamento en donde a 6 meses después del primer cateo, se encuentra una gota de sangre y que ella fue la persona que rentó ese departamento y que la persona que estuvo viviendo en ese departamento es una persona que trabajaba con Isabel Miranda de Wallace. Quiere que se nos olvide que lamentablemente es una señora que ha estado involucrada en más de un caso. Son varios tweets los que está poniendo ella, evidentemente al que le da prioridad es al de Brenda Quevedo, porque lamentablemente es el que le afecta directamente, es por donde vienen varias de las denuncias. Miren, Isabel Miranda de Wallace, empiezo con son varios, o sea, ella estuvo muy pendiente la mañanera, la señora. Ahí les va. Este que está viendo en pantalla es de hace 23 minutos y dice Isabel Miranda de Wallace. El golpeteo mediático lo hacen porque el expediente del caso Wallace es sólido y como está cientos de expedientes, cientos de pruebas que inculpan a los secuestradores de mi hijo, buscan ganar en medios lo que no pueden ganar en un juzgado, y arroba al Consejo de la Judicatura Federal. Antes de este tuit, que fue el último, Isabel Miranda de Wallace puso: el secuestro de mi hijo ocurrió hace 16 años, fue asesinado, su cuerpo destrozado y los delincuentes lo desaparecieron. 16 años de un profundo dolor que no sana, no tengo su cuerpo para llorarle, por eso seguiré luchando para justicia a pesar de los ataques, la verdad prevalecerá. Después Isabel Miranda de Wallace sube lo que habría sido el testimonio de Brenda Quevedo. Y dice Isabel Miranda de Wallace: a mi hijo los delincuentes ya lo tenían en la mira. Él siempre se rodeó de muchos amigos, sin imaginar que sería esa nobleza la que lo llevaría hasta sus asesinos. En otro tuit, Isabel Miranda de Wallace pone por aquí: en la computadora de Brenda Quevedo Cruz se encontraron fragmentos de los comunicados enviados a la familia Wallace Miranda, en donde exigían dinero a cambio de la libertad de Hugo Alberto, aún sabiendo que estaba sin vida. Y vean, esta es la prueba que se tenía antes, ¿no? Los correos de aquellos ayeres.
Y en unos últimos tweets, dice: es increíble la sarta de tonterías y mentiras que tienes que escuchar el presidente López Obrador. Ahora buscan presionarlo para liberar a los secuestradores. Y etiqueta al presidente y etiqueta a Jesús Ramírez Cuevas. Y en el primer tuit que pone, dice: para realmente combatir la violencia se requiere una estrategia a nivel nacional que incluya desde la prevención. Y hace una mención desde su organización Alto al Secuestro. Una organización que es falsa, no está registrado, lo vendió muchos años como una fundación, pero esa fundación no existe. No es fundación, pues, es solamente una organización y lamentablemente durante muchos años esa fundación le sirvió para hacerse de dinero. Hemos establecido que hay un modus operandi que siguió Isabel Miranda de Wallace y ese modus operandi fue utilizar cifras de secuestro, es decir, ese como era muy famoso al momento y era el aval de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, como para decir: miren, estamos trabajando en reducir los secuestros, ahí está, trabajamos en conjunto con Alto el Secuestro. Llegaba Isabel Miranda de Wallace y decía, por ejemplo, jamás se me olvida el caso de Morelos. Y ella decía: es que las cifras de secuestro en Morelos están altísimas. Utilizaba, por supuesto, una estrategia mediática de decir: es que están pero desbordadas las cifras de secuestro en Morelos, y eso le conseguía una cita con el gobernador, y casualmente de la noche a la mañana empezabas a ver más espectaculares de Showcase y reducían los secuestros. Curiosa forma de solucionar el problema de los secuestros a punta de espectaculares de Showcase publicidad. Hoy por hoy, esta señora argumenta que ella es inocente, que tiene un caso muy sólido. Y aquí la pregunta no es al presidente. Hay casos que no puede indultar. El presidente no puede dar un indulto, y menos cuando no hay sentencia. O sea, no puede indultar si no hay una sentencia firme. Son pocos los casos que el presidente puede indultar. Un indulto presidencial es muy peculiar. Por ejemplo, se espera, un indulto en el caso de Julian Assange. Sería como lo comparable. Aquí lo que necesitamos es que la Fiscalía haga su chamba. Porque efectivamente, aquí sí tiene algo cierto la Secretaría de Gobernación. Ellos no son los jueces. La Fiscalía tiene que hacer su chamba. La SEGOV no se puede meter más allá del asesoramiento y del acompañamiento hacia las autoridades, más bien hacia las víctimas, y que los vayan guiando por este camino hacia la justicia. La garantía que tienen en la Secretaría de Gobernación, pues es Olga Sánchez Cordero, ¿no? Que la señora no solamente fue la primera notaria en la Ciudad de México, sino que la señora estuvo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, si alguien sabe cómo integrar los expedientes de manera en que se alcance la justicia, es la Secretaría de Gobernación. Esa es la garantía que tienen estas mesas. Alejandro Encinas, a él sí lo hemos visto mucho más operante, a él sí lo hemos visto mucho más movido en territorio con las personas que van a buscar a los familiares que están desaparecidos, que han encontrado fosas. Vaya, Alejandro Encinas está mucho más movido en el campo. Y lo que el presidente pide es: ya no queremos que nos digan, que nos informen. No. Queremos que nos den ya un hecho, un resultado. Yo me sumo a esa exigencia del presidente. Ya no queremos que nos vayan y nos digan: ahí vamos, hemos avanzado. No, lo que queremos es que nos digan qué está pasando, qué hicieron, qué falta por hacer, qué camino se sigue, y si pueden decirnos en qué momento se podrían ellos o consideran que la justicia pueda dejar en libertad a los que resulten inocentes. ¿Cuándo considerarán que hagan su chamba? Esa es la pregunta más grande que tenemos. Es el problema. Dice José Peña: la señora Wallace ya está de edad, ya perdónenla. No, José Peña, si no perdonamos a Mamá Rosa, ya estaba más grande. ¿Tú crees que vamos a perdonar a Isabel Miranda de Wallace? No es un asunto de edad. Es un asunto más allá. Se llama justicia. Ahí nada más les encargo. Y bueno,